Bienvenido todo el mundo a la 23ª Merienda Cena con Absurdum, esa charla, bueno, pues histórica, con un poco de humor, con un poco de mamarracheo, pues depende también el día, hay veces que hay más humor y más mamarracheo, otras hay menos, a ver qué toca hoy, eso siempre es un poco una caja de sorpresa. Para darle forma a este holgorio, pues tenemos por aquí a David que está retocando la cámara o algo. Estaba subiendo el volumen que no te oía. Ah, vale. Bueno, he hecho el saludo estándar, tampoco te has perdido mucho. Y por aquí abajo a Isaac. Hola, ¿qué tal? Que hoy no está en el campo, pero bueno. Estoy en el mismo emplazamiento que la otra vez, en la casa de mis padres, pero ya in the house. In the house, vale, ya. Lo que hay al fondo es para tapar algo. Creo que me lo puso mi hermana hace poco, no sé. En realidad es que fíjate, la mansión en la que vivo, en la que vive mi padre es grande. Y esto realmente es la casa antigua de mi abuelo. Pero mi hermana en los últimos tiempos ha hecho de ocupa y creo que ha puesto ahí pues mandala o no sé exactamente lo que es. Y ha empezado a redecorar la parte baja de la casa a su gusto. Hay cosas raras. Me he encontrado con novedades al bajar aquí. Los chakras ahora están mejor sí, los tengo más. Se me han alineado los chakras y se me ha desbloqueado todo, claro. Vale. Me ha entrado 5G de repente por el cuerpo. Lo del 5G. Dice Marta lo de que he puesto canción de intro, porque ya sabéis la pelea que comentamos en el último programa de que el copyright últimamente con Twitch está de aquella manera, pero he puesto un cover. Entonces no sé, no tengo muy claro. Yo creo que ahí ya eso es free. Eso es free to play. Es peor porque es una canción y que no, es un robo de robo. Claro. Entonces yo diría que no. Dirías que no. Vale. Bueno, hasta ahora en los directos no se está persiguiendo nada. O sea, bueno, en los directos como tal. Pero bueno, mientras tanto pues tiramos. Vale, cosas para hoy. Muchas gracias a todos esos suscriptores que nos echan siempre un cable, que están ahí apoyando, empujando a esta merienda cena. Por cierto, hablando de merienda cena, ¿habéis traído algo? Pues yo por primera vez no. Bueno, pues sí. De hecho, he improvisado. Quería ver si había algo aquí. Digo, voy a intentar rapiñar algo. Digo, a lo mejor mi hermana ha dejado alguna, yo que sé, aunque sea una cerveza por aquí, pero no he encontrado nada. Así que, pues nada, aquí estoy. Bueno, yo seré el único que haga honor con unos pequeños arándanos. Bueno, muy divertido. Yo es que de hecho ya te dije que no sabía ni si iba a llegar a este merienda cena. Bueno, pero al final, si quieres puedes, ¿no? Muchas gracias a esos suscriptores de verdad que nos apoyan. Por cierto, ya van 300 en YouTube, que no está nada mal, para haber empezado hace 4 días. Y yo quería hoy hacer una cosa inicial, plan bromi, ya que hemos hablado de Nostradamus en el programa de hace no sé cuántos programas. Bueno, en un programa hablamos de Nostradamus, en ese que vimos vídeos de, pues en fin, de pseudociencia, no, de ¿cómo se dice? De fantasmas, ¿cómo se dice? Esotérico. Conspiranoia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo enseñé este libro y aquí lo tengo todavía, evidentemente, que es el de las profecías de Nostradamus. Y se me ha ocurrido que podemos leer una al azar e intentar casarla con algún acontecimiento que puede ser actual o no. Eso sí que es, eso sí que es proponérselo y si quieres puedes. No tiene que ser difícil. Yo creo que es un poco jugársela a eso. A ver. Y sin querer también puede, ¿eh? ¿Sin querer también? ¿Lo hacemos o no? Sí, claro. Como pequeña intro graciosa. Venga, vale, pues. Pero que en el chat echen una mano también. Sí, claro. Me gusta varias. Me gusta mucho lo que es la edición del libro, que es de tipo de autodefinido y sopa de letras de Kiosk. Sí, bueno, pero ya sabes que además está en doble idioma, vaya, está en francés y en castellano, lo puedes leer como quieras, ¿vale? Mira, lo he abierto por aquí al azar, ¿vale? Donalitas dice que cualquiera de la que leas va a ocurrir en 2020. Venga, a ver, vamos a probar. Bueno, estamos entre la 24 y la 30, ¿vale? Decidme un número entre 24 y 30 y la leo. Yo no he leído todo esto todavía, ¿eh? 27. Hombre, se lo pedí al chat, hombre. Míralo, el gracioso. 25. Claro. Ojo, dice: el príncipe árabe, Marte, Col, supongo que Tipicol, Venus, Lión, el reino de la iglesia por mar sucumbirá, hacia Persia bien cerca de 1 millón, Bizancio, Egipto versus Serpens invadirá. Hostia. Está compleja, ¿eh? Madre mía. Releo.
El príncipe árabe, Marte, Col, Venus, Lión, el reino de la iglesia por mar sucumbirá. Hacia Persia, bien cerca de 1 millón, Bizancio, Egipto versus Serpens invadirá. Joder, macho, esto no se puede unir, ¿eh? Bueno, El a reino ver, de la iglesia es lo que Sucumbirá. se va a hundir, ¿no? Sucumbirá. No. Sucumbirá, sí, y lo invadirá. El príncipe árabe. Pues, Bueno, yo creo que es una lectura, creo que es fácil la lectura que se puede hacer en estos días de... Pero la cosa es que haya ocurrido ya, Cobra. hombre, no, hacia Política. futuro. Hacia futuro no, hombre. Esta está complicada, ¿eh? Yo creo que vamos a dar un caso de fracaso inicial. Si no... Pichur propone que Trump declara la guerra a Irán. Vale, venga, sí, eso se podría aceptar. Se podría aceptar. La primavera árabe también podría estar bien. Además, no sé si os habéis fijado que mucha gente que se cree estas cosas, cuando hablan del reino cristiano, el reino de Dios y demás, siempre te hacen la interpretación de que no es Roma, no es el Vaticano, sino que es Estados Unidos. Ah, sí, lo de la Roma, sí, claro. El Y jubileo. cuando se habla Sí. de un papa, que en realidad no es un papa, que es el presidente de Estados Claro, hombre, Unidos. aquí puedes jugar como quieras. Claro, porque la nueva Roma es esto de que no, Roma no es el papado, sino lo del imperio, y hoy en día el imperio es Bueno, pues podría ser la guerra entre Irán y tal, y Estados Unidos. Menos mal que no hemos leído la de abajo, porque la de abajo dice gente esclava. O sea, yo no sigo. Sí, Donalita, el Papa es quien tú quieras. Básicamente, al final, en todas estas profecías, es pues una persona importante y ya está. Podría ser. Ay, no me sale el nombre ahora. Soy un fraude siempre. El del 5G. ¿Cómo se llama? Miguel Bosé. Miguel Bosé, gracias. No sé si se ha dado cuenta Miguel Bosé que Bosé es una marca de altavoces y a lo mejor el 5G también va por ahí. Yo lo dejo caer. Vale. Hecho eso, a ver si otro día sale mejor, pero bueno, ha sido un buen inicio. Si queréis, empezamos con la charla, como tal. ¿Cómo Vale. que? ¿Parece bien? Pues salió del chat, anda. Ya está. Dice Silvia Arce, por cierto, que le suena que habían profetizado, supongo que el 5G, que lo había profetizado Nostradamus, o sea que vamos. No, Silvia es que ha hecho alusión antes a otra profecía. Ah, el tratado de Juan Pablo II, puede ser. Y Doralitas dice, claro, si es que hay muchas cosas que podemos sacar de aquí. Dice que en realidad el Papa podría ser Bill Gates, entonces sí que casa. Sí, claro. Vale, Claro. No he dicho- Es del Espíritu Santo. no he dicho nada, pero ojo, 5 personas han puesto número y las 4 primeras han puesto el mismo número. Entonces Pues casualidad, es el ¿no? mega Madre mía. elegido, el 4 veces elegido. Con lo cual, pues elegid vosotros el número. El 1. El 2. Pues es el 3. Pues nada, ok. Como tú quieras. Como dice Carlos, otro evidente caso de numerología. Y por cierto, yo voy a hablar de números, y no pocos números. Para empezar con mi charla, voy a necesitar que mi compañero David ponga un vídeo cuando se lo pase. Dame un segundo. Estas cosas se avisan antes, ¿eh? Ya, bueno, ni siquiera te he dado permiso para Vaya compartir. Ya tienes permiso para compartir. Vale, el vídeo es una... No lo pongas todavía. Es una intro al tema que traigo yo hoy. Cuando quieras. ¿Estás seguro de que...? No está compartiendo. No funciona el 5G. No funciona 5G. ¿Estás seguro de que esta es la mujer que vio allí? Por supuesto, ¿cómo olvidar rostro tan monstruoso, ceño protuberante y cráneo abultado de criminal profesional? Señor, la frenología fue tildada de patraña hace 100 años. Y a usted eso le conviene, porque tiene el diámetro craneal de un cochero. En cualquier caso, el FBI encontrará a la misteriosa mujer y la meterá entre rejas. Bueno. De verdad que es magnífico lo del diámetro craneal de un cochero. Vale. Voy a hablar de pseudociencias del Gepeto. O sea, básicamente pseudociencias que tienen que ver con la cara y la cabeza. Quería hacer un pequeño resumen, más o menos, de todas las que ha habido, pero cuando empecé dije, esto no tiene final. Entonces, me he dejado alguna fuera, ¿vale? Perdonadme porque seguro que hay alguna que alguien me dice, es que no ha hablado de no sé qué otra cosa. Pues no voy a hablar de todas. Pero es un poco
La frenología es lo que todo el mundo, como todo el mundo suele llamar a esto de pues los rasgos, el tamaño de la cabeza, etcétera. Pero no está solo la frenología, de hecho es bastante más complejo. Para empezar, me ha hecho mucha gracia porque he encontrado un texto que hace alusión a un personaje histórico famoso, y hace un análisis frenológico del personaje. Entonces voy a leerlo y quiero ver si alguien acierta. Yo creo que es imposible, pero bueno, que si alguien acierta a qué personaje se refiere, ¿vale? Dice: Vale. esta cabeza es grande, extraordinaria, inmensa. El equilibrio es perfecto. El temperamento es activo, de primera fuerza. A pesar del gran desarrollo de la maravillosidad, de la idealidad y de la sublimidad, como la comparatividad y la causatividad están también en su grado máximo, hay en el examinado toda la razón necesaria para contestar a la imaginación en todas las ocasiones. Ahora mismo Pero, imposible. claro, pero ¿dónde está la descripción física? No hay mucha, no hay mucha, pero bueno, sigo. Solo ha dicho que tiene la cabeza grande. Sí. Obviamente en Newton. A ver, pero tenéis que tener en cuenta que lo que hacen es como ahondar en lo que hay detrás de la cabeza, ¿no? En lo de dentro, a través de lo de fuera. Sí, sí. Esta cabeza se distingue por su rápido raciocinio. En muchas ocasiones la razón suple la falta de desarrollo de la secretividad o astucia, que es tan solo mediana. No es muy astuto. Esto todo inventado, ¿eh? El gran desarrollo de la firmeza y la actividad incansable, hija del temperamento del examinado, vencerán siempre cuantas dificultades encuentren en su camino. Es un poco el horóscopo. Sí, sí. La concentratividad no está en buen estado. El excesivo desarrollo de la benevolencia ha de haber causado al examinado serios disgustos. Con secretividad, es decir, astucia, se compensaría este desarrollo, pero no sucede así. Y ya termino. El cálculo numérico es nulo. Y el desarrollo extraordinario del lenguaje y de la eventualidad pueden apreciarse a simple vista. Ya está. A ver, propuesta en el chat: Aterramán III, el pene de Fernando VII. Carlos IV, Shakespeare. Sivensco dice: soy yo. Pepe Botella. Vale, Pepe Botella está cerca. Y Fernando VII también, temporalmente, me refiero. Es del siglo XIX. Yo es que habría dicho Karl Marx, Karl Marx, ojo, por cabezón. por cabezón. Claro, pero ¿cuánto era pelo y cuánto cabeza? Ahí hay una cosa importante, porque yo creo que detrás de todo esto, porque se pueden analizar cabezas de la antigüedad, y yo digo, a ver si son esculturas con pelazo que me estás contando. Pero la persona que habla de ese ser, ¿lo hace con mucha perspectiva temporal o es, digamos, coetáneo? No, está vivo mientras lo escribe. Ah, que está, vale, que no es un cráneo de una calavera ni nada de eso. No, la persona está viva mientras lo describe. Aaron está viendo la cabeza y está describiendo. Aaron está soltando nombres, pero se va acercando, se va acercando mucho. Dice Cánovas del Castillo, está muy cerca, pero no es Cánovas del Castillo. No, es Castelar. Que ya yo creo que después de tantas cosas, es Castelar. Pero también era por leer una descripción concreta, que de hecho si podéis encontrar el documento, lo paso por si a alguien le apetece. Ay, no puedo pasarlo. Bueno, se llama Castelar según la frenología. Es un documento de 1876. Él estaba vivo todavía, de hecho acababa de terminar la República, o estaba terminando en ese momento. Y ojo que lo escribe R. Castells. R. Castells. Bueno, es una edición mexicana, así que podéis encontrarlo fácilmente por ahí. Quería leerlo para que veáis que las cosas que dice son un poco de horóscopo y de astrología. O sea, son cosas que cualquiera se puede sentir más o menos identificado. A no ser que tenga la cabeza pequeñita, claro. Hombre, ¿quién no se va a sentir representado por la secretividad y la concentratividad? A mí me ha calado, desde luego. Donalita, con que busques Castelar según la frenología te saldrá, ¿vale? Si no, luego lo busco. Vale, frenología. ¿De dónde viene todo esto? Básicamente hay una cosa importante, y es que la gente quería saber cómo funcionaba el cerebro desde hace mucho tiempo. Era algo que, bueno, pues lo habían visto después de alguna que otra pedra en la cabeza, pues al final ves lo que hay dentro, ¿no? Pero no tenía muy claro cómo funcionaba el tema.
desde el principio de los tiempos. Entonces, pues empezaron a inventar teorías. Por ejemplo, tenemos la de Platón, que ya habla de un alma tripartita, y de hecho, esas tres partes son la vegetativa, que estaría en la pelvis, la vital, que es lo que produce el calor corporal, y la racional, que es la que, evidentemente, está aquí dentro, está ya en la cabeza. Bien. Eso Sí, va. no está muy alejado todo esto del tema de chakra y tal, como estamos hablando. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Quiero decir, esa primera concepción que pudiera tener la gente en la antigüedad de. Esto de todo esto. lo definió muy bien mi colega Chema, que es físico, y dice: los griegos hablaban mucho y al final alguno acertaba. Pero claro, a cuestión de hablar y hablar y hablar. Vale, ¿qué pasa? Esto va evolucionando con el tiempo. Y en el siglo XVIII, XIX, XVII, XVIII, XIX, pues la cosa va adquiriendo un cariño un poco distinto, más científico. Y aquí es donde venimos un poco a comentar. Perdona la interrupción, pero es que Aaron el Lomo ha pasado el documento, ahora ha pasado el enlace, y son más de 250 páginas. No, este no es. Es una burrada. Claro, pero piensa que lo que él ha pasado tiene que ser algo mucho más amplio que no, porque por ejemplo estoy leyendo esto dice Pozo de los Suspiros, tradición popular del Fernández, no, o sea, no es exactamente esto. Luego lo busco mientras habláis vosotros y lo paso. Bueno, decía, vale, entonces, ¿cuál es el origen de todo ese tema de la frenología, etcétera? Bueno, pues la fisiognomía, que es como aparece escrito, ya está en la antigua Grecia. ¿A qué era lo que era la fisiognomía? Básicamente es un poco la progenitora de todo lo demás que viene después de intentar adivinar o precisar más o menos científicamente, según ellos pensaban, cómo era el carácter, la forma de ser, a través de los rasgos. Tanto faciales en algunos casos como en otros, tamaño de cabeza y medidas diversas que ahora iremos viendo. Vale, la fisiognomía concretamente se centra en la cara, ¿vale? En cómo tiene la cara, cómo se reparte, cómo la nariz, si está muy baja, si está muy alta, los ojos, distancia, etcétera. Y en este caso se hablaba más bien de cómo es el carácter de una persona a través de, pues eso, los rasgos faciales. Bueno, aquello es un pifostio que se evoluciona. Discuten en la propia Grecia muchos de ellos, en la propia Grecia antigua, en la Edad Media como que parece que desaparece un poco pero continúa latente y luego reaparece en la Edad Moderna con un tal Johann Caspar Lavater, ¿vale? Que era un pastor suizo protestante. Este tío lo rescata un poco y es el impulsor de la fisonomía en ese momento. Pero digamos que eso tiene muchos hijos, ¿vale? La fisonomía. Uno de ellos es la metoposcopia. La metoposcopia, que es del siglo XVI, de un italiano llamado Girolamo Cardano, que era matemático, por cierto, uno de los grandes matemáticos del Renacimiento. En este caso iba de adivinar el futuro, ojo, tu futuro, a través de las rayas de la frente, las arrugas estas de la frente, ¿vale? Esto de aquí. Vale, pues os paso. No, era menos de lo que esperábamos. ¿Cómo que menos? Porque Scopia ya sonaba que le iban a meter algo. Nada más invasivo. Os pongo un par de ilustraciones, ¿vale? De cómo podía ser, que bueno, pues según tu tipo de frente, pues te ibas a tener X futuro, etcétera. Aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Era como, pues, intentar hacer modelos, ¿vale? De la conducta a través de pues, tablas, ¿no? Yo tengo así de esta manera, por tanto mi futuro va a ser de esta otra manera. Vale. Claro, dice Aaron que el futuro cambia con la edad. Bueno, pues un poco sí, pero bueno, pues eso lo intentó. El caso es que el señor era un matemático muy prestigioso. Lo que pasa es que lo que comentamos en otros programas, que vamos hablando un poco de ciencia, digamos que la ciencia evoluciona mucho y en los siglos XV al XIX pues hay gente que hace cosas más serias pero al mismo tiempo está haciendo cosas menos serias, pero para ellos es un poco un totum revolutum, es algo complicado. Entonces pues bueno, pues aquí se mezcla precisamente eso con el tema de la frenología y todo eso. Claro, llega 1800. Entonces en 1800 tenemos a un nombre clave en todo esto de la frenología, que es Franz Joseph Gall. Este señor desarrolla lo que él llama craneoscopia. En este caso, más que los rasgos faciales, estamos hablando de
el cráneo en sí, la forma del cráneo, si es largo, si es corto, como todo eso. Eso, según esa forma del cráneo, señalaría tanto tus valores morales como incluso tus facultades mentales en general. ¿Vale? El caso es que este señor también era un científico prestigioso, no es que lo hiciese porque sí, y de hecho tuvo bastante éxito en el momento y hubo otras cosas que hizo que sí tenían más base que esto. Bien, pongo una imagen aquí, que esto es bastante más conocido, ¿no? De cómo sería, dónde estuviera ubicado cada, digamos, no me sabe, cada particularidad de la personalidad en el cráneo, ¿vale? Aquí estaría la amistad, por ejemplo, en esta parte del cráneo. Hay una parte que es la tuna. Hay una parte que ¿cuál es la tuna? Al lado de la estrella. Al lado de la estrella. Hay una estrella, ¿no? Ah, sí, aquí. Ah, la tuna, ojo. Claro, se refiere al tono, ¿no? A la musicalidad, más bien. No, a mí esa parte. Para ti es la tuna, ¿no? La historia, curiosamente, la mete en memoria, que estaría aquí delante, ¿vale? Encima de, pues, este es el ojo de aquí, pues estaría por la parte central de la frente. Debajo del ojo está el lenguaje, ojo. El cálculo está por detrás. En fin, según, digamos que esto sería, a ver, esto sería el cráneo perfecto, ¿vale? Entonces, según si tuviera más desarrollado o menos desarrollado cada parte, pues significaría pues que tienen más desarrollada esa cualidad o menos desarrollada, es decir, que ubica físicamente cada una de las cualidades. Ojo que hay una cosa importante, que en realidad este señor es uno de los primeros que empieza a hablar de materia gris, que no se había hablado hasta el momento, y ahí tenía razón. Y en realidad dentro del del cerebro sí que es verdad que están ubicadas más o menos las emociones en una zona, etcétera. O sea que digamos que más o menos iba por el camino, pero claro, pero todavía es pseudocientífico todo. Vale. ¿Qué pasa con este señor? Él sostenía básicamente lo que acabo de comentar, que según la zona fuera más grande, pues estaba más desarrollada esa capacidad, según más pequeño, menos desarrollada. Leo Pitcher dice que en el siglo XIX dividen el cerebro como el continente africano. Ahí voy, Pitcher, ahí voy. Ojo, que voy a unir esto con el continente africano. Vale. No va a acabar bien esto, Juanjo. Si quieres abortar ahora es el momento. No, abortar no. A ver si nos van a tirar a nosotros el tweet. Es bueno lo que voy a comentar. Vale. Básicamente sus conceptos se podrían resumir, los conceptos de este señor, en los siguientes. Las características morales e intelectuales son innatas. Es decir, tú naces de una manera y se acabó. ¿Morales e intelectuales has dicho? Sí. Pues ya está todo. Ya está. O sea, esto es un poco... A mí me recuerda un poco a Calvino, la predestinación de Calvino. El cerebro sería el órgano del pensamiento, de los sentimientos y de todas las facultades. Por ahí va un poco encaminado. El cerebro está compuesto de tantos órganos como tantos pensamientos, sentimientos y facultades existen, que es esa distribución que hemos visto. Y la propia forma del cerebro, digamos que copia o repite la del cerebelo, y es la forma que tiene de descubrir las cualidades, facultades fundamentales, etcétera, de una persona a través de ese cerebro. Vale. ¿Qué pasa con la frenología? ¿Dónde encuentra muchos simpatizantes la frenología? ¿En qué país durante el siglo XIX la frenología tiene cierto éxito? En el Reino Unido. Reino Unido. Alemania y Austria. Alemania y Austria. ¿Alguien en el chat? Ojo, a ver, tiene éxito en muchos sitios. Lo que pasa es que estoy buscando uno concretamente. Bélgica, Francia. En Bélgica seguro, porque allí suelen coger todo lo... Va a ser Polonia, ¿verdad? Para volver otra vez. No, estáis todos disparando hacia donde no. Moldavia. Aaron. Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Vuelvo a preguntar. Para justificar diferencias entre negro y blanco. Correcto, muy bien. Pero no solo las diferencias, sino justificar incluso la esclavitud. Hay un señor, un médico de Kentucky, que se llamaba Caldwell, ¿vale? Que pues se dedicaba a ir un poco dando conferencias y charlas para hablar de la frenología en Estados Unidos a principios del siglo XIX. Y en el sur, en los lugares donde había gran cantidad de plantaciones, etcétera, y mucho esclavismo, encontraron justificación para esa esclavitud en
esas teorías científicas que venían de, en fin, de Europa, pero en concreto, pues porque digamos que revestía de ciencia lo que ellos ya sabían, ¿no? Que eran superiores a los esclavos. Claro, ¿cómo lo hacía? Pues según Caldwell, por ejemplo, los órganos intelectuales de los africanos pues eran más pequeños y entonces eso justificaba que estuvieran subordinados a los blancos. Bueno, aquello fue un pifostio importantísimo. Fue un pifostio importantísimo porque, claro, fue la puerta abierta a lo que se conoce como racismo científico ya en el siglo XIX y que sirve para justificar imperialismo y todas esas cosas tan bonitas del siglo XIX y siglo XX. ¿Qué pasa? Que evidentemente la mayor parte de cosas, digamos que ellos intentaban cuantificar una serie de cosas y le daban ese revestimiento de ciencia, pero en realidad no había ciencia detrás de eso, porque para ellos sí que era, hay que pensar que se recogen datos y es perfectamente reproducible porque puedes medir otro cerebro y decir tus teorías otra vez, pero claro, era no era ciencia como tal, era pseudociencia. De hecho, lo gracioso del asunto es que no siempre les funcionaba. Es decir, había veces que su propia teoría iba en contra de lo que ellos defendían, que es que los blancos estaban por encima de los negros. Los negros, ojo, no, por encima de todo el mundo. Vale. Y un caso lo tenemos muy cerca, que me ha hecho bastante gracia, que son los guanches. Con las medidas, con las tablas que tenían ellos en mano, guanches. Un segundo. Que tenían un Excel también de... Que puntuaban a la gente. Claro, lo que hacían era darte una puntuación. Entonces, la puntuación, por ejemplo, de los... según raza, entiendo, según etnias. Según etnias, claro. Entonces, bueno, y se inventaban cada una. Una era, llegaron a decir la parisina, que bueno, básicamente era un poco la europea, pero llamaban así, porque etnia parisina. Los franceses son así. Parece una enfermedad. Sí. Llegaron a sacar que los merovingios, porque claro, todo esto también tenía su aplicación perversa en la parte de la arqueología y de la historia. Entonces los merovingios para ellos tenían un 76,54 de puntuación, que eso era más o menos cerca de lo que serían los propios parisinos. Teniendo en cuenta que Meroveo, el que inicia la dinastía merovingia, supuestamente descendía de un monstruo marino. Sí, está muy bien. ¿Qué pasa? Tenía 66,54. El problema es que los guanches tenían 81,34 de puntuación. Con lo cual está desmontado un poco su propio asunto. Los tasmanios, que además es que era bastante curioso el asunto, los habitantes de Tasmania, los aborígenes australianos, tenían también un 76,28, pegado al tema de los merovingios. Y decía, uno de los principales promotores de todo esto, que se llamaba Topinard, decía, los polinesios más puros, y apenas nos atrevemos a decirlo, los tasmanios que hemos metido, se asemejan más por este concepto a las razas blancas que a las amarillas orientales o a las negras de África. Entonces, claro, muchas veces ellos, ¿qué pasaba? Utilizaban como referencia para poner por debajo a lo que más se conocía, que evidentemente eran africanos y asiáticos. Y luego cuando se dieron cuenta de que había gente en otros sitios que a lo mejor, de repente, por las medidas que habían sacado, quedaban, se les descuadraba el asunto y entonces, pues horrorizados, afirmaban este tipo de cosas. Bueno, tenían cierta honestidad, por lo menos. Es decir, si hubieran ido descaradamente a justificar algunas cosas, a lo mejor podrían haber trampeado un poco con eso también. Sin embargo, quiero decir, hombre, digamos que al menos reflejaron eso. Mira, publicarlo en el Times quizás no lo hicieron. pero digamos que ya lo de la divulgación ya no sé si lo hicieron. Quedó registrado, pero digamos que ellos seguían manteniendo lo que seguían manteniendo. Y era que básicamente creían en esa jerarquía de razas firmemente y entonces justificaba que los europeos fueran a África, a Asia, etcétera, a dominarlo. Y eso es un poco lo que quería comentar. Es verdad que me he dejado fuera, por ejemplo, a la morfopsicología. Me he dejado fuera que, ojo, la morfopsicología es del 37, del siglo XX. Hay varias pseudociencias similares en el siglo XX. Y hay una, que no me recuerdo muy bien del nombre ahora mismo, que me flipa porque es de un juez estadounidense que va montándose él su pifostio de que va a conseguir clasificar los tipos de delitos según el aspecto físico de la persona.
Y entonces se monta en ese caballo, sale del tema judicial y se pone a investigar al respecto y monta su propia teoría de eso, de físicamente eres así, entonces vas a cometer este tipo de Era delitos. asesino y efectivamente era Claro. asesino. O sea, era el Minority Report a principios del siglo XX. ¿Vale? Te digo, no, tú vas a matar, el otro no, tú eres un ladrón. Tú eres un ladrón porque si te fijas tus piernas. Cosa Fascinante. que es falsa. Obviamente, porque todos conocemos a algún amigo o alguna persona que tiene cara de asesino en serie y luego es un tipo de más. Sí. Pero también conocemos casos que se corresponden, ¿eh? Bueno, ahí ya, Alguno... David, no abramos esa puerta. Pero lo de las razas me hace gracia porque también bueno, me hace gracia. Que se refiere a las razas que tú has dicho amarillas. Creo que el nombre técnico, no sé si ya está superado por la antropología y tal, era el de razas mongoloides. Sí, de hecho como tal se cita varias veces las razas mongolas en los estudios de esta gente. Ojo, una cosa, ya lo digo, si os ponéis a leer sobre esto, no he dicho, pero ni el 1%, o sea, es que es brutal. Y claro, encima, muchas de ellas se confunden, uno dice, no, por ejemplo, cuando la frenología cae en desgracia, como dice Smithers, entonces se abre una frenología muy parecida, pero dicen, no tenemos nada que ver con eso. Pero claro, te pones a mirarlo y dices, un poco sí, ¿eh? Pues sí. Bueno. Yo traía hoy frenología. Pues muy bien. Nos has dejado con ganas de más. No, a mí me ha dejado con ganas de hacer unas mediciones entre nosotros. De medírnoslas. Yo tengo mala cabeza, ¿eh? Por cierto, no he puesto esto, pero por ejemplo la fisionomía... Es que por ejemplo, no he citado que uno de los elementos principales de la fisionomía era que comparaban las caras, Juan, las caras, las comparaban con animales. Entonces se dedicaban a hacer cuadros de personas con pues rostros medio animalescos para justificar debajo, ¿qué significa desesperación, no? Isaac. No veo lo que está... Desespoir en francés. Desespoir. Vale. Sí. Pues digamos que iban comparando con animales a las personas. Y de hecho hay un pintor famoso, que ahora mismo no recuerdo el nombre, a lo mejor lo encuentro, que lo llega a hacer directamente. Pone a un animal y a una persona y entonces cambia un poco el rostro para que se parezcan y eso. Es magnífico todo. Mira, aquí he encontrado un ejemplo. Donalita dice que esas cosas todavía están a la orden del día y es verdad porque cada 2 por 3 salen artículos de periódico estos de si tienes los ojos separados eres más inteligente que... Claro. Ojo, este. Me cago, tío. Pero qué cojones. En fin. Bueno, está muy... En realidad lo traigo porque está muy vivo. Hay mucha gente... No puedes verlo, pero mejor que no. No lo veas. Hay mucha gente que este tipo de cosas las sigue manteniendo y en realidad hablo un poco por eso, por el tema racial, el tema de... En fin. Bueno, y no me he metido en la mierda de la raza mediterránea, la raza alpina y todo eso, que tremendo pifostio también. Pero bueno, ahí está. Haremos un especial solo de frenología. Sí. Solo del tema racial. Tema racial, sí. Que ahora está de moda. ¿Qué iba a decir yo? Salió del chat. Ya me salió. Tranquilo. Decidme un número de 1 al 2, por favor. Por Dios. El 1. No, El 2. No. Decía el chat. Bueno, no ha habido confraternización, así que me vale. Ha salido el 2. Entonces me toca a mí. Te toca a ti. Donalita, ese es una parte, porque pregunta cómo se llama lo de comparar animales con humanos. Es una parte de la fisionomía, que no de la frenología, ¿vale? Esta sería más bien del siglo XVI-XVII. Pues lo que yo traigo no mola tanto, la verdad. Y venía a plantearlo de una forma distinta, pero normalmente yo aquí vengo y cuento lo mío y ya está, y me voy. Pero quería plantearlo más bien como un debate, un poco para que reflexionemos juntos y sobre todo que la gente que tenemos en el chat ya son gente formada, culta y curta, que no es lo mismo, y que den también su opinión sobre los temas que voy a ir planteando. Y los planteo porque, primero, porque te dije, Juanje, que yo probablemente no iba a llegar aquí y al final me ha dado tiempo a llegar. Y no tenía muy claro de qué hablar. Pero esta mañana, las personas con las que me he ido de ruta,
son las mismas con las que me fui a la India el verano pasado. Y digo, pues voy a hablar de algo de la India. Algo relacionado con la India. Y además he recordado la noticia esta que ha salido hace poco. ¿Nos va a poner las diapositivas del viaje? Como... Claro. Os voy a contar mi viaje. He recordado esta noticia. qué bueno. Me gusta. ¿Vale? En India están adorando al coronavirus como si fuera una diosa. ¿Vale? Esa noticia que es de ayer, de hecho. Adiós. ¿Cuánto de racismo hay en la noticia? Porque estoy seguro de que hay algo. Claro, a eso voy. Porque esa noticia me ha recordado a todas estas noticias de tal actriz de Bollywood se convierte en diosa para los hindúes. O tal cantante o tal famoso es un dios hindú. He de decir que primera noticia al respecto. Nunca había escuchado nada así. ¿No? Tú No. sí sabes, ¿no? No. ¿Tampoco? Eso es continuo. Hay actrices de Bollywood así que según las noticias son dioses en India. Y estoy seguro que en el chat seguro hay mucha gente que lo ha oído. ¿Vale? A ver, si alguien en el chat lo ha oído, por favor, que nos avise. Dice coeficiente de racismo en la noticia, pregunta Aaron al respecto. Claro, eso es lo que venía a plantear hoy. Porque muchas veces, muchas de estas noticias son falsas. Sorpresa para nadie. Ajá. Vale, hombre. Y Me estás Y ya diciendo no- que el presidente de Argentina no hace lo del hombre lobo porque bueno, Es y que la prensa usa titulares un poco torticeros para enganchar. además esto es como la frase esa de bueno, ¿por qué es falso? Bueno, es complicado. Es complicado. Y vamos a ver por qué es complicado. Dice, cuando un titular empieza según la ciencia. Más uno. Exacto. la ciencia dice. Vale, bueno. Os voy a comentar cosas, ¿vale? Que voy a ir planteando para que veamos un poco de las diferencias entre la mitología o la religión hindú. Y aquí ya viene el primer planteamiento. Mitología o religión hindú. Porque yo cada vez regullo más el término mitología porque me suena casi peyorativo, ¿no? Y muchas veces yo ya cuando lo explico en clase, cuando hablo de Roma o de Grecia, siempre hablo de religión griega o religión romana, porque lo de mitología no es que la palabra esté mal, sino que la utilizamos mal en muchos casos, ¿no? Ujú. Entonces yo cada vez lo regullo más. Entonces vamos a hablar de religión hindú. En cualquier caso, hay que utilizarlo mitología o religión para todas. Yo estoy a favor de utilizar mitología para todas. Es decir, Claro, es que al final si lo utiliza para todas. hablamos de yo que sé, una historia bíblica, pues hablar de un mito. Es decir, mito. Mitología. Exacto. Yo había leído muchas cosas antes de ir a India por cuestiones sobre la religión hindú y demás, pero a raíz de tener una compañera de trabajo que era hindú y del hecho de ir a India, vi que muchas de las cosas que yo había leído y que estaban escritas por eminencias del mundo del estudio de la religión y demás, pues no eran reales, ¿vale? O al menos no eran del todo como ellos las contaban. Os pongo un ejemplo. Perdona, antes de continuar con la historia, ¿te cambió la vida el viaje? No. Vale. Pongo un ejemplo. La creación. ¿Vale? Según los hindúes, no hay una historia de la creación. Ellos no conocen la creación. Sin embargo, si miráis el libro, en muchos sitios aparece la historia de la creación según los hindúes. Y esto es completamente falso. De hecho, hay muchas teorías de la creación según la rama del hinduismo a la que tú preguntes. Y diréis, bueno, eso pasa en muchas otras religiones, en muchos otros cultos. Sí, pero no. Porque es que los hindúes en realidad lo que tienen es una concepción un tanto negativa de lo que es la creación. Para ellos no debe existir la creación. Y esto choca mucho para un occidental. Para un occidental entender esto es complicado. Pero para mí, los que mejor lo explican son los jainíes. Jainíes es una rama del hinduismo, es medieval, ¿vale? Y os leo un texto escrito por un poeta en el siglo IX, ¿vale? Poeta en el siglo IX, que dice: si Dios creó el mundo mediante un acto de su voluntad, sin ninguna materia prima, entonces es solo su voluntad y nada más. ¿Y quién creerá semejante estupidez? Si es totalmente perfecto y completo, ¿cómo pudo surgir en él la voluntad de crear? Si él ya era perfecto, ¿para qué iba a crear nada? Pues Se pregunta que se aburriría. Claro, pues se entiende que, claro, cualquier cosa que tú crees no puede
no puede ser ideal ni perfecto. Mm. O sea, que está en contra. Además, eso. La creación no, porque es un sinsentido. Y porque además le choca en otros sentidos, pero bueno, no vamos a detener en eso. En cualquier caso, eso es simplemente un ejemplo de que es que para ellos todo depende. Ahora que ha fallecido el cantante Jarabe de Palo, para ellos todo depende. ¿Y cómo es posible que en una religión todo dependa? ¿No? Eso es lo que más choca con la cultura occidental. Una de las cosas que más nos despistan cuando lo estudiamos desde Occidente es que no existe una jerarquía de dioses. No hay unos dioses que sean más importantes que otros. Y muchas veces cuando tú lees mitología o religión hindú, lo que te encuentras es, existen 3 dioses principales que son Brahma, Vishnu y Eso te iba a Shiva, y decir. los demás están por debajo y demás. Eso es falso. Ajá. Tú le preguntas a ellos y no es verdad. O sea, no existe, no hay ningún dios que sea mejor que otro. Y esto vuelve a chocar con Occidente. Pero a lo mejor es lo que te dicen si les preguntas, porque es como a quién quieres más, tu padre o tu madre. No, son los dos iguales. A lo mejor es lo que dicen, para quedar bien. Pero bueno. Eso nos va a llevar a que de repente digamos, bueno, si no hay unos dioses que sean más importantes que otros, sí que habrá unos dioses que sean hindúes que sean mejores que los otros, que los que no son hindúes. Pues tampoco ocurre eso. Eso tampoco ocurre. Y es que aquí viene lo gordo. Es que los hindúes no se consideran politeístas. ¿Vale? Tú le preguntas a un hindú y un hindú, para empezar, le incomoda la etiqueta. Que le pidas que se defina como monoteísta o politeísta, le incomoda. Pero además, si tiene que definirse como politeísta, antes se define como monoteísta. ¿Y por qué ocurre esto? Porque para ellos, en muchos casos, en realidad todos esos dioses son la manifestación de un mismo dios. Pero esa es la trampita, hombre. Es como el cristianismo, ¿no? Claro. De hecho, el guía que nosotros tuvimos en la India, lo que le respondió a una chica que le preguntó fue eso. Dijo, somos tan politeístas como vosotros. Bueno, pero es que yo defiendo eso. Exactamente. Yo soy firme defensor de que no hay nada más politeísta que el catolicismo. Claro, pero aquí hay otra diferencia. Es que cuando nosotros decimos eso, decimos, bueno, por encima de todo está Dios, Yahvé o Alá, según la religión. Para ellos, si les preguntas, sí que habrá algunos que te digan Vishnu. Por ejemplo, el guía que nosotros tuvimos era vishnuista, entonces él consideraba que todo eran manifestaciones de la diosa Vishnu. ¿Vale? Otros te dirán, no, el más importante es Shiva y todas son manifestaciones de Shiva. Pero entonces sí que hay más importante. No, es que hay solo uno. Y los demás son manifestaciones de ese mismo. ¿Entiendes? Tú eliges distintas tu bando. facetas de ese dios. O sea, tú eliges a uno y dices, este es el bueno. Exacto. Vale. Tú eliges Eso, una tendencia. claro, según los mitólogos y los teólogos, eso no existe en Occidente, es imposible. Sí que tenemos eso de existe Dios y existen los santos, existen las vírgenes y demás, pero no tenemos eso de fijarnos en un Dios, este es mi Dios, y luego los demás tal, ¿no? Los demás son manifestaciones de ese mismo Dios. Que un poco también, ¿eh? Según el teólogo al que le preguntes, también. Pero hubo un hombre que fue Max Miller en el siglo XIX. Power, perdón. Es religión, pero más rápido. Max Miller en el siglo XIX acuñó un término que se inventó, se sacó de la manga, que era el catenoteísmo, que consiste precisamente en eso, en de todos esos dioses yo me quedo con uno y digo que los demás son manifestaciones de ese dios. Vale. Y según él decía, en India se pueden permitir porque eligen a uno de todo ese panteón enorme que tienen de dioses y se quedan con él. Pero claro, a mí me faltaba una parte de la explicación. Porque de repente yo llego a India y en el templo Birla de Jaipur, templos Birla hay muchísimos, ¿vale? Es un tipo de templo. Me encuentro esto. ¡Ojo! ¡Jesus Christ! ¡Toma ya! Ahí está. En Hola. un templo hindú. Hola, buenas tardes, te dice. Pero eso es muy nuevo, ¿eh? Eso es de hace 2 décadas, como mucho. O menos. Casi acierta, del 85. Pero es que, claro, no estás viendo eso. Bueno, a lo mejor está Pero- limpio, pero vamos. No sé si lo estáis llegando a ver. Este es San Antonio, San Antonio. Moisés, Mose. Vale. Aquí Y tenemos Zaratustra. Zaratustra. dice que Lenson dice la religión del catenacho. Un poco sí, a la defensiva juega cada uno con ellos.
Con 5 dioses en la defensa. San Pedro y Confucio. Confucio. Claro, Confucio. Como Confucio es un dios, estos lo meten, ¿no? Pues esto a un chino le sentará como una pata en los cojones. Porque Confucio de Dios tiene poco. Exacto. Y ahí es donde yo quería parar. Ah. ¿Por qué de repente Vale, aceptamos que ellos dicen todos son manifestaciones de un mismo dios? ¿Vale? O simplemente no es que sea un dios, sino algo a lo que ellos le pueden llamar como quieren, una energía que se manifiesta a través de esas distintas personalidades, pero de repente hay personas que no son dioses aquí. Estará Maradona, ¿Por qué? espero, porque vamos. Está Confucio, está San Antonio, ¿vale? Está Zaratustra, o sea, gente, y de repente, pues, la actriz de Bollywood o el coronavirus, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que pasa con esto? El coronavirus lo vamos a apartar porque no encaja en esta explicación, ¿vale? Ujú. ¿Cómo es posible que de repente se diga que esta gente forma parte de ese panteón hindú? Pues aquí es donde viene la gran diferencia que encuentran los estudiosos entre lo que es el hinduismo y las religiones occidentales, que es en dónde poner el acento. Y es que los hindúes ponen el acento en la mirada, mientras que los dhimmis, los del libro, los judíos, musulmanes y cristianos, ponemos el acento en el verbo, en la palabra. Y de hecho, hay una frase de la Biblia que dice que el verbo, ¿no?, era lo más importante. De él surge todo. Ujú. Para ellos no, para ellos lo más importante es la mirada, el darshan. Desarrolla, por favor, porque ahora mismo no. Vale. ¿Qué es el darshan? El darshan es el poder que se produce cuando tú entras en contacto con algo. Algo no existe hasta que tú lo ves. Ah, vale, eso lo dice también Heisenberg, ¿no? Algo... Claro, eso dice ya Ojo. la física cuántica también. Bueno, Estamos metiéndonos ya en el terreno de la cuántica, por lo tanto. Ellos se complica la dicen, cosa. para nosotros lo más importante es la mirada, Vale. la observación. Las cosas existen en la mirada en que tú las ves, pero es que además el darshan ese se convierte en algo mucho más amplio. El darshan no tiene una traducción a ningún idioma occidental, por tanto ya lo consideran algo como muy específico de la India, muy específico hindú. Y además es un hecho bidireccional, porque según ellos tú puedes acumular darshan. Hay una especie de energía que tú obtienes a través de la mirada y que además te provee la persona a la que tú mires. Según muchos estudiosos, por eso en determinadas épocas de la India estaba prohibido mirar a tu amante directamente en público y cosas así. Pero bueno. Entonces, para ellos es tan Se importante. recargan las baterías. Claro. Para ellos es tan importante que al final entienden como divinidades, como deidades, a personas que acumulan miradas. ah, ¿Quién amigo, acumula? vale, ya veo por dónde va. Ya lo estoy viendo. ¿Quién acumula todo ese darshan? Gente a la que todo el mundo esté viendo continuamente. Pero es muy difícil cuantificar esto, ¿eh? Claro, es dificilísimo. Hasta el punto de que es algo totalmente personal. Claro, porque vamos Por a eso. ver. Vamos a ver. Por eso, cada persona puede crear una especie de deidad en base a lo que al darshan que identifique en otra persona. De repente, para mí, una divinidad puede ser un futbolista, pero para ti no serlo. Pero entonces lo es o no. Es que eso da igual, todo depende. Claro. Ángel, no te has enterado de nada. Esto es relatividad cuántica ahora mismo, lo insisto. Vale. Es relativo todo. O sea, es Entonces- un poco que tú te lo guisas y tú te lo comes también. Claro, claro. Vale, sigue. Entonces, toda esa gente que acumula miradas, pues no son solo divinidades, no son solo las esculturas que tú ves cuando entras a un templo. De hecho, fijaos si es importante la mirada para ellos, que cuando ellos realizan una escultura, lo último que le hacen son los ojos, ¿vale? Y además el hacerle los ojos lleva toda una especie de ritual, porque lo primero que le piden al dios al que han realizado, a esa escultura, es que vea a las personas que van a visitarlo, porque como es un hecho bidireccional, es tan importante que tú lo veas como que el dios te vea a ti. Claro, ahí mantiene una especie de ciclo de flujo de energía constante y recíproco. Claro. Entonces, como ellos creen que la gente puede acumular darshan, pues es muy importante para ti a lo largo de tu vida encontrarte con personas que hayan sido vistas muchas veces y que hayan visto mucho. Que hayan acumulado toda esa energía, toda esa sabiduría y demás a través de la mirada. Entonces, una actriz de Bollywood ha acumulado muchísimas miradas. Muchísimo darshan. Una estrella de cine, por supuesto, pero sobre todo los líderes
políticos. ¿Por qué se ocurrían todas esas marabuntas de gente cuando Gandhi iba caminando por la India? No era solo una cuestión de él nuestro líder, sino que además era algo religioso. Tenemos que ir a verlo, porque verlo nos va a recargar esa energía, nos va a dar ese darshan que estamos buscando. Al final, como tú puedes creer en que una persona ha acumulado ese darshan y convertirlo en una especie de deidad para ti, pues tú puedes crear incluso una escultura de esa persona. Entonces, no es que esa persona se haya convertido en un dios para los hindúes, sino que para esa persona, para el que ha creado esa escultura o ha visto ese darshan en él, pues se ha convertido en una persona que le puede ir recargando de eso. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? O sea, que las esculturas son pilas. Algo así. Vale. Sí. Para ellos, de hecho ellos, la palabra que utilizan siempre cuando van a visitar un templo no es visitar, ni rezar, ni nada así, es ver. Ellos siempre van a ver a un dios, o van a mirar a un dios. Dicho eso, toda la gente que ha escrito sobre esto, el último libro ha salido sobre el tema de las creaciones, de los creadores, de las religiones y demás, se llama Los Creadores, de hecho, de Daniel Burstein. Todos dicen que esto es algo exclusivo de la India, que es algo específicamente hindú. Plot twist, no. Y yo me pregunto, vale, si eso es hindú, vámonos a la polémica. Digo, seguro que va a sacar algo. ¿Por qué ocurre esto? A ver qué saca. Hoy. ¿Qué toca Sí, la Virgen? ¿Qué toca la sabía. Virgen? Lo sabía. Lo sabía. Eh. A ver. Pero No ahí solo entra en juego, digamos, otro aspecto sensorial, otro sentido que sería el del tacto. No sé qué tiene el catolicismo y otras religiones, digamos, más, como dices tú, las del libro, más cercanas a nosotros, que son las de lo de tocar. Los rituales judíos de tocar algo antes de entrar a un sitio, lo de dar vueltas alrededor de una piedra o tocar una piedra, lo de tocar al santo, he tocado a la Virgen. Es como he tocado a la Virgen. El crío te tiro ahí al crío, que lo importante es que toque a la Virgen. Entonces, no sé si a lo mejor, como estás hablando de lo que es de mirar, si son cosas distintas o tienes una relación o qué. Hombre, yo no sé, lo que pasa es que veo diferencia porque a lo mejor un católico no va a recargar, digamos, a través de ver a la escultura. Yo creo que a lo mejor la experiencia es otra. La experiencia es otra. Bueno, también yo, para explicarlo, lo he tenido que simplificar mucho. No. Si lo digo porque ha hecho la comparación, digo, evidentemente no lo veo igual, pero entiendo por dónde va, Vale, pero entonces, ¿por qué pasa esto? Sí. Ya no hablamos de religión. Son los Beatles, seguro, lo que hay al otro lado, ¿no? Que ahora lo que hay al otro lado son los Beatles. Ah, qué fácil. Claro, un poco lo de... Ponla otra vez. A alguien o visitar una ermita o lo que sea, o hacer peregrinaje. Al final, cuando estás haciendo peregrinaje es para ir a un sitio a ver no sé qué cosa también. Madre mía, este señor lo está pasando. Dios santo, este hombre lo está pasando muy mal. Esto es un poco tú en la vida, ¿eh? Exámenes. Falta de curro. Coronavirus. El coronavirus es esta mano de aquí. Ya, pero literalmente toda esa gente está empujando para ver Sí. a los Beatles, ¿vale? Y ni siquiera para ver un concierto, no para escucharlo. Lo que quieren es verlo. Ya. Y hay mucha gente que mata, o sea, Sí, que tocar si pudiera. locuras por ver algo. Y si nos vamos al tema de esculturas, coño, pues No vamos a hablar de no hablemos de cultura hoy. ¿Derribar esa escultura estaría bien o mal? ¿O cómo estaría visto socialmente? Yo creo que está concretamente. vale. Y llegamos a lo que quería llegar yo, que Ah, que todavía no hemos. Joder, macho, vaya viaje. no, sí, es simplemente abrir el debate. Todo lo que he leído, toda esta gente que escribe sobre estas cosas dice, esto es algo muy específico hindú, es de la India, esto no se entiende en Occidente, todo lo que yo he estado diciendo, todas esas pajas mentales que he estado soltando. Y al final digo, ¿y si en realidad todo es mucho más simple? ¿Y si en realidad todos hacemos eso? Y simplemente ellos le han dado un nombre y nosotros lo seguimos haciendo pero sin un nombre. Y ellos por lo menos han tenido a bien introducirlo como parte de su religión. Cuando ellos, cuidado, en muchos casos ni siquiera dicen que el hinduismo sea una religión, sino una filosofía. Porque para muchos de ellos ni siquiera es una religión. Quizá estamos haciendo una especie de eurocentrismo al ver un exotismo en algo que en realidad estamos practicando nosotros todos los días y haciendo todos los días. Simplemente planteo el debate. Claro, porque aquí digan lo que digan, está mal.
Y hay trampa. Porque si respondes que es especial, entonces es verdad que estás haciendo un poco lo que dices de exotismo. Y si dices que no, entonces estás quitándole a ellos la apropiación cultural, etcétera. Hombre, la verdad es que no estoy preparado para responder a esta pregunta. Yo me quedo con lo que dice Pichu de todos somos igual de monger. No, a ver, está muy chulo lo que comenta, porque yo, por ejemplo, no conocía no conocía el asunto del tema del Larsan y de cómo funciona eso, etcétera. Siempre, o sea, me chocó cuando me lo dijiste en su momento, lo de la aparición de Confucio, sobre todo, porque Confucio no es una figura religiosa. Entonces es llamativo, y sobre todo el sincretismo de figuras. Yo creo que al final aquí también habrá un poco de todo, ¿no? Porque evidentemente no cada hindú, pero habrá muchas ramas del hinduismo y algunos sí se lo tomarán como algo religioso, ¿no? Seguro. Y otros no. Claro, claro. Claro, entonces al final es un poco eso, que siempre es muy complicado hacer, digamos... También yo creo que depende mucho de la formación de la cultura que tenga una persona. Muchos simplemente lo adoptan como un dogma, ¿no? Porque por mucho que ellos digan no, esto es una filosofía, al final se convierte en algo dogmático que tú enseñas en casa, que enseñas en la escuela y demás, con lo cual mucha gente lo asumirá y de hecho serán mayoría los que lo asuman así. Claro. Fíjate, yo no me lo había planteado, pero ahora que lo dices, quizás nosotros en ese sentido todavía somos más iconódulos y de adorar todavía más a pues eso, una imagen o un sitio en concreto y de tener que estar presencialmente ahí. Porque si os dais cuenta, nosotros tenemos las aspiraciones modernas hoy en día de viajar a muchos sitios, Sí. visitar lo más posible, viajar por el mundo, etcétera. Y yo ya me he ido, digamos, apaciguando el espíritu un poco pensando, Isabel, no vas a visitar todo lo que quieres en el mundo. No vas a estar en todos los sitios los que te gustaría viajar. Y eso creo que en cierta forma como sociedad nos está generando una frustración ahí un poco rara y yo ya voy apaciguándola desde ya con tiempo. Es decir, irás donde puedas, verás 3 o 4 cosas más o menos chulas que puedas ver, pero ya está. Que todas las cosas que has visto a lo largo de tu vida, que has leído en libros, que has visto documentales y tal, hasta la idea de que no puedes verlo, todo no puede ser. Y sin embargo, seguimos teniendo un poco el Louvre, la Mona Lisa, toda la sala repleta de gente que quiere nada más ver ese cuadro que se ve mejor en una imagen en tu ordenador que ahí en directo. No sé, Yo, siendo... lo que comenté el otro día del British Museum, yo cuando fui alrededor de la Piedra Rosetta había una legión de turistas procedentes de Japón y no la vi. O sea, me asomé y dije, bueno, pues ahí está. Hasta luego. Me fui a otras partes del museo porque era imposible verlo y no pasa nada. O sea, aquí sigo y no creo que pase nada por no haberla visto más de cerca. Pero es verdad eso que comentas, que últimamente también lo pienso mucho. El tema de los viajes se ha convertido en una especie de obsesión de nuestra generación. Entre otras cosas también porque nos lo venden así. De hecho, pequeña cosa que os supongo que habrá pasado. Yo tengo el correo petado, pero petado de compañías aéreas diciéndome casi que me pagan por irme a Londres, por irme a Berlín. Me dicen 20 euros, 15 euros. Parece eso es la subasta del pescado, por Dios. Y claro, pues es que al final pues es la sociedad en la que vivimos capitalista. De hecho, yo no quería hacer la simplificación porque los temas que iba a tratar eran como muy, muy elevados, ¿no? Muy religiosos y a veces simplificar es contraproducente. Pero cuando leí sobre el Larsan, lo primero que pensé fue, es un TripAdvisor. O sea, es para ir marcando chinchetas de a qué personas has visto. Sí, sí. Como lo de los países, que eso también está muy extendido. Lo de la imagen de estado en estos países. Ahora hay una de la comunidad autónoma, que Murcia casi nunca aparece marcada. Mejor, que no venga nadie. Pero bueno, es lo que hay, es una de las patas de la sociedad actual. Y Instagram no se va a mantener solo. Hay que nutrirlo de fotos bonitas. Otro día hablamos de esos sitios caprichosos que hemos querido ver algunos. Es decir, no me he querido morir yo sin ir a tal sitio o he pagado un dineral por ir a ver a tal banda que quería verla antes de que muriese o cualquier cosa de esa. Porque imagino que todos tenemos ese tipo de cosas. Pero bueno, Claro. si tienes uno o dos, 3 caprichos no pasa nada. Otra cosa es, como digo, vivir en la frustración esa permanente. Yo conozco a una persona que va prácticamente a todo concierto de U2 que existe en el planeta. O sea, a Estados Hostia. Unidos todavía no, pero... Eso que no le basta con haberlo visto una vez, ¿no? No. O sea, todos los años tiene que ir. De hecho, este año tiene... No una depresión, pero lo está pasando mal. Porque no puede ir a verlo. Pero bueno, oye, cada uno tiene sus mierdas y eso es lo de siempre. Bueno, pues la verdad es que le había dicho que
que no molaba tanto, pero yo creo que ha molado muchísimo, porque es algo muy, Sí, está chulísimo, es muy poco conocido. Hoy iba a leer fragmentos del Éxodo para comparar, pero he dicho, venga, yo paso ya, porque... Del Éxodo, ojo. Sí, lo tengo aquí abierto. Si queréis, cuando terminemos os leo una frase. Venga, el Éxodo siempre una buena lectura del Éxodo siempre da gusto. Siempre entra. Pues nada, Isaías, ¿qué trae? ¿Qué trae hoy? Pues nada, voy a ser muy breve porque es una historia que creo que es conocida por mucha gente. Pero bueno, voy a desentrañar un poco los pormenores de por qué se produjo, y siempre hay un porqué un poco no tan conocido. Imagino que es conocida por mucha gente porque ha salido en los medios de comunicación en los últimos años mucho. Nosotros también lo hemos tratado alguna vez, hemos hablado de ello. Y es de esa persecución que sufrieron los marineros vascos. Vuelvo a hablar de pesca en aguas norteñas del norte de Europa, en Islandia. Porque se salió una noticia en 2015 un poco curiosa de ya está prohibido matar vascos en las costas de Islandia. Matar vascos, ¿no? Matar vascos, concretamente. Tienes que ir con tu carnet de Euskaldun 100% para que, con tus 8 apellidos vascos, ahora ya no te pasa nada, pero bueno, si entonces, que estamos hablando del siglo XVII, de 1615, cuando se promulgó la ley que obligaba a matar a los islandeses de Islandia. O sea, no solo permitía, sino no que obligaba. Sino que obligaba, que es lo más bonito. Qué pesa, qué No coñazo. puedes. Era como el día del apaleamiento de los Simpsons, y tú tenías que volver con muchos irlandeses muertos. Que es como la omisión de socorro, pero al revés. Sí. Que hoy en día existe el delito de omisión de socorro, y si ha pasado algo grave y tú pasas por ahí, tú tienes la obligación de atender. Pues al contrario, tienes la obligación de matar. No puedes hacerte el loco y decir que no lo he visto, sí. Si lo has visto, tienes que matar. Coge tu hacha, tu barca, y acércate y haz lo que tengas que hacer. Lo curioso de esa historia, que imagino, no sé si la gente lo comentará en el chat o que lo comente la gente, que imagino que es bastante conocida, la hemos hablado alguna vez. Donalita ha puesto recuerdo desbloqueado, entiendo que porque se acaba de acordar de que eso existe. Vale, me alegro también que la haya desbloqueado recuerdo a alguna gente. La cuestión es que los pobres islandeses, en cierta forma lo que hacían era seguir órdenes de una entidad supranacional o superestatal, una orden de decir de más arriba, que era del propio rey de Dinamarca. Es decir, que en aquellos momentos, en el siglo XVII, Islandia era territorio de la corona de Dinamarca. Lo fue hasta hace recientemente poco, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, todavía era dependencia de la corona danesa, como muchos otros territorios de nórdicos. Noruega estuvo dentro de la corona danesa, las Islas Feroe, bueno, las Islas Feroe lo siguen estando, de hecho, es decir, son como una especie de territorio autónomo, Groenlandia. Los pobres islandeses, en realidad, lo que no se cuenta es que tenían una buena relación con los marineros vascos hasta ese momento. De hecho, entendamos que lo que es la caza de ballenas, si no es una caza de ballenas industrial, como hoy en día, y es una desgracia que tengamos que seguir diciendo hoy en día, y decir ese tema, tenemos que decir caza de ballenas y hoy en día, todo es la misma. Pero bueno, industrias balleneras potentes como la de Japón, imagino que será la mayor del mundo, eso David seguro que sabe más sobre el tema. Sí, yo creo que sí. ¿No? Ballenera sí, ballenera de hecho es porque es de las pocas que se salta la ley al respecto. Exactamente, porque supuestamente hubo una moratoria vamos a dar una tregua de no cazar más, y ahora parece que se ha vuelto a retomar y tal. Bueno, esos barcos balleneros actuales, se caza la ballena, se despieza todo en el barco, se congela, se procesan los órganos que haya que procesar, la grasa, etcétera, pero eso en un barco del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVI, del siglo XVII, eso no se podía hacer. Entonces lo que hacían los marineros vascos, sobre todo guipuzcoanos y de la zona ya del País Vasco francés, establecían factorías momentáneas en los lugares donde trabajaban. Pues eso, en la Isla Feroe, en Islandia, Noruega, allá donde viajas y visitas en esos territorios para cazar ballenas en ese sitio, económicamente les beneficiaba a los territorios donde lo hacían. Porque Islandia, por ejemplo, era un sitio con una infraestructura pues bastante precaria, muy pobres para la época. La gente subsistía de aquella manera, y que fuesen aquellos marineros, se estableciesen unos días allí a despedazar, como digo, a manufacturar aquella pesca, aquella caza y tal,
les venía bien porque los marineros pagaban pues eso, unos tributos, un alquiler por las instalaciones y dejaban allí pues, un trabajo, un dinero y unas cosas. El problema es que, claro, ese dinero, digamos, las autoridades, los caudillos, la gente que regía la isla por aquel momento, se hacía la longhi y se quedaba el dinero, sin dar cuenta a la metrópoli, a Dinamarca. Claro, ellos estaban encantados, es decir, no tenían ningún problema, que se ha vendido la historia esta como siempre, como los mataban porque tenían una especie de odio visceral, es decir, no era nada personal, al contrario, tenían cierta amistad. Era por el dinero. problema fue cuando el rey de Dinamarca, Cristian IV, dijo, estáis haciendo aquí un negocio y no estoy viendo un duro por él. Que eso podríamos hablar de otro dirigente, en este caso español, que también se dedicaba a hacer cosas, pero bueno, eso lo hablaremos otro día. Que también quería percibir dinero por tema de ballenas. La caza de ballenas no puede no generar un beneficio en el jefe del Estado, vamos a decirlo así. Entonces el rey dijo, no, es que a partir de ahora, como yo me entere que esto se sigue haciendo, va a haber problemas. Entonces, ante la imposibilidad pues, de seguir recaudando o seguir poniendo tributos o impuestos a la gente de allí, porque ya era muy precario, lo que se le hizo fue decirle, tenéis que matarlo, es decir, no podéis hacer esto. Entonces, la mejor forma de, como digo, de evitar un problema era ese, el de pasar a la acción. Y ese fue el origen por el que se mató. No se mató a tanta gente, en realidad solo murieron Ya estamos cuantificando. Solo murieron. Solo fueron 20. Fueron unas 35 personas que, bueno. Estás blanqueando. Estoy blanqueando, sí, la historia del pueblo islandés. A mí hay una cosa que me apasiona, que además sale en este libro, de aquí, del pene perdido de Napoleón, de Al Absurdo, que está bastante bien. Animamos a la gente ahora que ya se puede salir más a la calle y tal, que vaya a su librería de confianza y pidan el pene perdido de Napoleón. Hay una pregunta, ¿vale? Que es el sabir, o el sabir, que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, pero hay un extra en la pregunta que habla de un pidgin, que los pidgins son estas uniones de idiomas así un poco pasadís del paso entre temas de comercio, de pesca y todo ese tipo de cosas, es decir, entre dos lenguas. Una especie de lengua criolla que se utiliza ahí para... Exacto. Pues hay uno que es el eusko-islandés, ¿vale? Que hace poco de hecho hubo un hilo en Twitter bastante famosillo, o sea, bastante viral. Y el eusko-islandés es una mezcla entre islandés y euskera, que es tremenda paja mental. Bueno, tiene que ser ya pues es una follada de mente brutal, porque hablamos de dos lenguas posiblemente de las más chungas del universo. Por ejemplo, una... Imagino, lo que tengo entendido también es que tiene influencia, es decir, de otras lenguas que a su vez pudieran conocer ellos, y que hubiera alguna lengua que hiciese de vehículo entre ambas, que también tiene cosas del inglés. Sí. De hecho dice, por ejemplo, una frase: Chris María presenta for me, Valia for me presenta for who, Bustana. Bueno, que significa: si Cristo y María me diesen una ballena, yo te daría la cola. Y la mitad de esa palabra eran presenta. Yo creo que es una especie de me pide, me perdona de la época. Sí. Dice Aaron, quería comprar la versión en papel, pero le di a comprar con un clic y ahora tengo la versión Kindle. La trampita de ahora en papel. Ahora toca el papel. No, hombre, claro, es que como lo hemos dicho muchas veces, comprarlo en digital o regalárselo a una persona no te exime a ti de volver a comprarlo otra vez. De hecho, deberíamos sacar un decreto como el rey de Dinamarca que te obligue a comprar. O a matar a alguien, ¿no? O a mandar a alguien, tú eliges. Ante esa disyuntiva, yo creo que la gente antes compraría el libro antes que matar a alguien, ¿no? Sí, porque... Yo no pondría la mano en el fuego por nadie, y menos después de la cuarentena. La verdad que no. Lo curioso de esas relaciones, claro, el pitching no surge a partir de la prohibición, el pitching se producía antes, que es un poco lo curioso de ambos datos. Alguna vez se ha comentado lo del pitching, de esta mezcla de eusko-islandés y la prohibición. Es decir, no puede ser. Si se prohibió el contacto, no es razonable que se produjese esa hibridación de dos lenguas ni demás. Es por eso, porque había una tradición ya una tradición ballenera del País Vasco, Cantabria y tal, de rondar aquellos lares desde hace bastante tiempo. Y claro, lo que pasa con esos pitch y con ese tipo de lenguas que sirven para salir del paso, para hacer un apaño,
es que hay, digamos, lo básico. En plan, ¿cómo te llamas? Dame de comer. Y algunas como quiero follar contigo. En plan, Hombre, a ver, lo básico. Lo básico. Es decir, la comunicación que hoy en día, pues la logística de hoy en día, pues sigue utilizando en sus viajes y en sus menesteres. Que eso, es decir, es necesario. Entonces, con esas 4 cosas uno se puede comunicar, aún siendo de lenguas tan dispares como el islandés. Que el islandés entiendo que será una especie pues, de una lengua nórdica, de la misma rama que el noruego, el danés. De hecho, creo que será una especie de danés un poco más arcaico. Y el euskera, que el euskera ya sabemos que es de esas islas lingüísticas que están ahí a la deriva del mundo. Y nada, era eso básicamente, no quería comentar mucho más. Pues muy chulo. Antes de que yo a la gente, que la gente se va muy rápido cuando ve que estamos terminando. Muchas gracias a todos los que han seguido el canal. Estamos a 191 seguidores, a punto de llegar a los 200. Molaría mucho llegar a 200 y poco a poco seguir subiendo. Y muchas gracias a todos esos suscriptores. Y ahora terminamos. Es que si no, siempre la gente como que ve que terminamos y dice, venga, hasta luego. Cosas para el miércoles. El miércoles tenemos entrevistas, como siempre. Es verdad que no está del todo confirmado que sea el miércoles o el siguiente miércoles, pero dentro de poco hablaremos de memoria e historia con un especialista que acaba de entregar la tesis doctoral. Tema bonito, complejo, polémico. Sí, de todo. Todo lo que has dicho. Tiene de todo. Lo que no sé si será este miércoles o el siguiente, porque tenía el miércoles quizá un poco complicado y no me ha podido confirmar, aunque esperaba que me confirmase mientras estábamos en el programa, pero no ha podido ser. Así que bueno, pues cuando nos diga vemos, y si no, pues traemos a invitados de sorpresa. Habrá que medrar. Algo será. Bueno, pues muchas gracias por contar esas cosas tan guay. Las dos han estado muy chulas, la verdad. Se ha quedado buen programa. Están pidiendo eso. Si quieres, esa parte luego la cortamos de YouTube. Venga, vamos a leer un poco el Éxodo. Venga, vale, sí, claro. El fragmento que había seleccionado era porque en esa comparación que yo hacía antes entre la religión hindú y las religiones occidentales, una de las cosas que se dice siempre es que la religión hindú no es excluyente, mientras que la otra sí, ¿no? Esta es la mía, esta es la verdadera y las demás son mierda. Mientras que la hindú lo que hace es absorber todo. Todo es válido. Aquí cabe todo. Y entonces hay un fragmento que dice: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es decir, si tu bisabuelo adoraba a otro Dios, tú olvídate que tú ya estás condenado. Memoria e historia, lo que estamos diciendo. Creo Joder, macho, el eso hace una clara apología a la iconoclastia y a derribar estatuas y cosas. Un poco rencoroso sí que era, ¿eh? Sí, un poco. Es que el Dios del Antiguo Testamento es... El bueno. El Dios bueno. El bueno. El que mola. Iracundo. He pasado por el chat también el texto de Castrar según la frenología, por si alguien quiere echarle un ojo, porque era un poco más largo de lo que he leído, que he tenido que buscarlo. Pero bueno, ha estado bien. Dice Kellenson que grande el crossover con Radio María. Bueno, todo llega a su momento. Además, este es un canal cristiano, como sabéis, por la sección de curas que solemos sacar de vez en cuando. A fin de cuentas, Pluma hizo el otro día un directo leyendo uno de sus libros. Nosotros podíamos hacer un directo leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Y comentando. Pero ya has leído algo, o sea que técnicamente ya lo hemos hecho. Esto es un canal sincrético. Aquí se acepta todo tipo de creencias. Aquí se vamos acumulando también. También hay Darsan, ¿eh? También hay un poco de Darsan. Claro, por eso recomendamos a la gente que se suscriba. Para enviarle todo el Darsan que tengamos. Para tener más fama, dinero, prestigio y así darle más Darsan a ello. Claro. El suyo beneficio darsánico. Exacto. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todo el mundo por estar ahí, por haber estado durante esta hora 17 minutos, creo. Y nos vemos el miércoles con una entrevista. Y el domingo pues volveremos nosotros tres a comentar nuestras cosas. Un saludo a todo el mundo, muchas gracias y hasta luego. Chao.